vimos lo que es enseñar. ¿Alguien recuerda lo que significa enseñar en griego? Estamos estudiando griego también, hermanos. Didascalia, de donde se deriva la palabra didáctica o didáctico, ¿no? Es lo que vimos. ¿Qué significa entonces? Proporcionar o dar instrucción, y en este caso de la enseñanza de toda la escritura, de toda la doctrina divina que está contemplada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y en este caso una instrucción ¿a quiénes? A nuestros hijos, de toda la escritura, ¿no es cierto? Eso es lo que vimos enseñar. Debemos enseñar a nuestros hijos cómo aplicar las escrituras. Incluso hicimos un ejercicio, ¿recuerdan? Cómo aplicar las escrituras que les estamos enseñando en las diferentes situaciones, en las diferentes circunstancias de la vida en que van pasando nuestros hijos. Esta tarde vamos a continuar, hermanos y amigos, con el estudio de nuestro texto básico. Y nuestro propósito es analizar. Vamos a ver, bajo nuestro texto clave de 2 Timoteo 3:16, vamos a ver cómo redarguir a nuestros hijos a fin de que ellos puedan ser educados bíblicamente. Muy importante. Yo de verdad diría, cuántas gracias doy a Dios por lo que me ha enseñado hoy en cuanto a la educación de los hijos, pero qué importante, hermanos, es recibirla a tiempo. Hay mucho que te puedes ahorrar cuando recibes la educación. Y si tú estás aquí, jovencito, jovencita, y piensas, no sé qué voy a hacer, un día, si Dios lo permite y te da el gran privilegio de ser mamá o papá, vas a entender la importancia, y hoy puedes conocer muy bien lo que puedes estar haciendo aún con los hijos que Dios pueda llegar a darte algún día, o bien compartir y enseñar a otros. Entonces vamos a ver cómo redarguir a nuestros hijos a fin de poder educarlos bíblicamente. El segundo paso, hermanos, en el procedimiento bíblico para el uso de las escrituras en la formación de tus hijos, en la formación de mis hijos, o no solamente en la formación, ustedes saben, en cualquier otro propósito, ¿no es cierto? Si queremos aconsejar o queremos ayudar a otras personas, es la convicción. Lo que tenemos que hacer ahora no solo es enseñar, sino dar convicción a nuestros hijos. La convicción surge de lo que enseñamos, la convicción surge de la enseñanza. El niño, el joven, está siendo enseñado, y bajo esa enseñanza va a empezar a recibir, o le vas a dar convicción sobre lo que le enseñas. Porque la enseñanza hace que la gente, hace que las personas, en este caso nuestros hijos, tomen conciencia de lo que Dios demanda, de lo que Dios quiere para ellos y para nosotros. Y debido a que nuestros hijos nacieron pecadores, ¿quién tiene hijos pecadores? ¿Alguien que no tenga hijo pecador? ¿Alguien que no tenga un hijo pecador? ¿No? Todos nuestros hijos nacieron y nacerán pecadores, hermanos, ¿no es cierto? Y permanentemente van a transgredir la ley revelada aquí, la que estamos en la mano, constantemente. Tú te vas a dar cuenta, permanentemente tus hijos, aunque no los tengas, tus hijos van a transgredir la ley debido a esa caída tan tremenda, ¿no es cierto? Por nuestro padre Abraham, Adán y Eva, en ellos nosotros hemos heredado ese pecado. Entonces es necesario usar de forma muy eficaz, de forma muy especial, las escrituras a fin de convencerlos, de redarguir, a fin de convencer a nuestros hijos de su pecado. Este es un elemento necesario, hermanos, y sobre todo lo digo a los padres, para la crianza bíblica. Si tú vas a criar a tus hijos y los vas a educar, este es el elemento necesario: redarguirlos, enseñarles, darles convicción bajo una crianza bíblica. Y si se dan cuenta, hermanos, honestamente no es voluntad tuya que tengan que ser criados y convencidos, educados bíblicamente. ¿De quién es la idea realmente? De Dios. Si tú lees las Escrituras, Él quiere que tus hijos aprendan esto. Entonces, Él está más interesado, yo sé que tú lo estás, pero Él está más interesado en que tú enseñes convicción a tus hijos. Por eso es que las Escrituras deben ser sabiamente aplicadas a la conciencia de tus hijos, para que puedan tener hijos con convicción en cuanto a su pecado contra nuestro Dios. Ellos deben tener esta convicción. ¿Qué significa redarguir, hermanos? ¿Qué significa redarguir? Redarguir, hermanos, significa, y amigos, mostrar a alguna persona su pecado, y una vez que esta persona se le muestra su pecado, no se queda ahí, como veíamos en el arrepentimiento. Veíamos en la mañana el arrepentimiento. Le mostramos su pecado, y ¿qué es lo que sigue? Llamarlo al arrepentimiento. Es muy parecido a la salvación, como estábamos estudiando esta mañana.
Tú le muestras su pecado y él tiene que reaccionar a un arrepentimiento, hermanos. Las Escrituras entonces nos son útiles para reprender o convencer a nuestros hijos sobre su conducta, o a cualquier persona, insisto. Estoy hablando en el caso de los hijos, porque es lo que estamos estudiando, pero lo puedes usar para convencer, para redarguir a cualquier persona que tiene su conducta errada, sus creencias equivocadas. La Escritura te va a ayudar a que lo lleves a esta convicción. ¿Por qué? Porque las Escrituras exhiben todo pecado a la luz, ¿no es cierto? Todo pecado en esa oscuridad que tus hijos y nosotros tenemos, las Escrituras nos dejan ver la profundidad de esa oscuridad bajo su luz. Y los pecados salen a la luz, hermanos, con el propósito de que pueda ser tratado mediante la confesión y el arrepentimiento. Entonces tu hijo va a tener que trabajar de esta forma: confesión y arrepentimiento. Recuerden, la palabra de Dios es poderosa, hermanos. Por eso es importante, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir ¿dónde? El alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y ¿qué? Y las intenciones del corazón. Mi mente, mi voluntad, todo lo está discerniendo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo sabe el Señor, hermanos, y su palabra es poderosa. Un ejemplo que podemos ver en la Biblia en cuanto a esto es cuando el Señor Jesucristo habla y se dirige a una de las iglesias en Apocalipsis. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando el Señor se dirige a la iglesia en la Odisea? ¿Qué le dice, hermanos? Vayan a Apocalipsis 3, versículo 15. Observen qué le dice ahí. A ver, ¿se dan cuenta lo que está haciendo el Señor ahí, hermanos? Observan, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me dices esto? Y observa lo que dice: porque tú dices, yo soy ¿qué? Rico, contrario a lo que Dios piensa de él, o lo que Dios ve en él. No, tú dices que eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo ¿qué? ¿Les recuerda esto a sus hijos, hermanos? Cuando están en contra de su pecado. No, yo no paso por esto. Yo no tengo este problema. No están reconociendo su pecado, pero el Señor a la Odisea, a la iglesia, le está diciendo, le está redarguyendo, le está convenciendo de su pecado, le está mostrando. ¿Se dan cuenta? Porque tú dices que eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un ¿qué? Un miserable, un desventurado, pobre, ciego y ¿qué? Desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas ¿qué? Rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí está, ¿se dan cuenta? El tema que estamos viendo hoy: redarguir, llevarlos al convencimiento y llevarlos al arrepentimiento. Es lo que el Señor hace aquí en la iglesia de la Odisea. Esta iglesia se había engañado a sí misma. ¿Por qué se había engañado, hermanos? ¿Qué creían en la Odisea? Que estaban bien. ¿Que eran qué? Vayan al texto. ¿Que eran qué? Ricos, cuando en realidad eran qué? Porque el Señor les dice: en realidad eres un miserable, eres pobre, ¿no es cierto? Es una reflexión. Observen, el Señor nos enseña cómo tratarnos, cómo convencernos. En realidad eran pobres. Habían llegado a pensar que eran ¿qué? ¿Cómo? Que eran ricos, y esa riqueza les daba autosuficiencia, ¿no es cierto? No les faltaba nada, porque decían: yo no tengo necesidad de ¿qué? De nada. No tengo necesidad de nada. Tenían que ser convencidos entonces de su pecado, porque no sabían que eran ¿qué? Infelices, miserables, desnudos, ciegos, pobres, ¿no es cierto? Tenían que ser convencidos de esto. Entonces, este es el punto, hermanos: convencer de su pecado a alguien. Esto es lo que tenemos que mostrar: convencer de su pecado a alguien que cree que no ha infringido ninguna ley. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que vamos a hacer con nuestros hijos: convencerlos de su pecado, porque ellos creen que no han infringido ninguna ley. Y en este caso, ¿la ley de quién, hermanos? De Dios. Obviamente es donde los vamos a conducir.
Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y la iglesia de la Odisea no se dio cuenta cuánto pecaba, hermanos. No se daba cuenta de esto. De la misma manera sucede con nuestros hijos. Nuestros hijos no siempre están conscientes al punto de decir que están pecando, ¿no es cierto? Ellos no están conscientes de eso. Ellos creen que están haciendo lo correcto. Tampoco suelen ser conscientes de hasta qué punto deben cambiar. Ellos no saben hasta dónde deben cambiar o hasta qué punto deben cambiar. Entonces nosotros debemos ayudarles a comprender estas cosas, tal como lo está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y la forma de hacerlo es por medio de ¿qué, hermanos? Por medio de las Escrituras. Esta es la forma de hacerlo, por medio de las Escrituras. Debemos aprender cómo utilizar la Biblia para redarguir o convencer. Esta palabra es muy similar, hermanos, redarguir o convencer. Debemos utilizarla, conocerla bien para redarguir o convencer a nuestros hijos que han transgredido ¿qué? La ley de Dios, ¿con qué? Con sus faltas, con sus pecados, ¿no es cierto? Entonces, el Espíritu Santo nos va a ayudar a convencer de pecado a nuestros hijos, y es lo que vemos en la Biblia, ¿no? Es una de las tareas del Espíritu, convencernos de pecado. Pero déjenme decirlo esto también es nuestra responsabilidad como padres, redarguir a nuestros hijos. No te quita Dios esa responsabilidad como papá. No solo el Espíritu lo hace y tiene el poder y lo necesitas, lo vimos ya en los 3 puntos, sino que es tu obligación y tu responsabilidad redarguir y convencer a tus hijos. Y es una de las tareas más importantes que como padres tenemos, ministrar correctamente la palabra de Dios a cada uno de nuestros hijos, usando las Escrituras para convencerlos, no usando nuestras palabras. Y ahí es donde está el error, ¿no es cierto, hermanos? Cuando tratamos de educar a nuestros hijos, ¿dónde está el error? ¿Cómo tratamos de educarlos? Con lo que tú piensas. Y aquí es donde los grandes problemas se desatan. Y es lo que he tratado de decir hasta este momento. Las Escrituras forman parte esencial de llevarlos a la convicción, de redarguirlos. Es la parte esencial. Es la única forma en que llegará convicción a sus corazones, hermanos. Porque cuando lo haces con tus propias palabras, como vamos a ver quizás si nos da tiempo, vas a ver que tuerces realmente la vida de tu hijo cuando tratas de hacerlo a tu manera, a tu forma. Y esta es nuestra responsabilidad, llevarlos a la Escritura. Es por ello, hermanos, que tú debes aprender cómo utilizar con eficiencia la palabra de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros sabe utilizar la palabra de Dios con eficiencia? Es importantísimo, ¿no es cierto, hermanos? Yo como pastor, déjenme decírselos, lo considero sumamente importante y necesito seguir estudiando y seguir reconociendo pasajes en la Escritura. Es muy importante y ahorita lo vamos a ver y aprender cómo utilizar correctamente la palabra de Dios, para que cuando tú apelas a la palabra de Dios puedes entrar a la conciencia de tus hijos, ¿no es cierto? Puedes entrar a su voluntad por medio de la palabra de tus hijos pequeños, los que están infringiendo la ley, los que están transgrediendo la ley. Sin embargo, algo que debes considerar, hermano, es hacerlo bajo el poder del Espíritu Santo y tu responsabilidad para convencerlos de forma eficaz, de la forma deseada. Ahora bien, ¿por qué es importante redarguir a nuestros hijos? ¿Por qué es importante redarguir a nuestros hijos? ¿Quién me contesta esto? Una mamá, un papá. ¿Por qué es importante redarguir a nuestros hijos? Es importante porque la relación de tu hijo con Dios depende de esto. Si ellos no tienen convicción de que ofenden a Dios, ¿cómo está la relación entre tu hijo y Dios? Rota. Entonces yo te diría que ni siquiera habría salvación. ¿Te das cuenta al grado de importancia que llega a este punto? Es muy importante, ¿no es cierto? Si tu hijo no comprende que está pecando contra Dios, su relación con el Señor está quebrada, ¿no es cierto? Y en todo caso, Cristo no es su Salvador. Entonces, la convicción de su pecado será siempre una parte fundamental en qué parte de su vida, hermanos. La convicción de su pecado, en qué parte de su vida es importante para el niño.
la convicción de su pecado es importante para todo su andar, para toda su vida, e incluso hasta su madurez y su vejez, hermano. Siempre tenemos que estar convencidos de que ofendemos a Dios y que quebrantamos su ley, ¿no es cierto? Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, siempre va a ser importante para tu hijo en toda su vida que llegue a este tipo de convicciones. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Ahora, hermanos, por otra parte, es importante, ya que es un requisito previo, el arrepentimiento y el cambio. Es importante que esté ahí ese arrepentimiento. Es importante que haya un cambio, ¿no es cierto? No solo les estás enseñando, les estás mostrando su pecado, la infracción, y tiene que haber arrepentimiento y cambio. Ningún niño nacido pecador, hermanos, puede cambiar a la semejanza de Cristo por sí solo. No puede, sin antes haber sido convencido de su falta. ¿Quién de ustedes fue cambiado a la semejanza de Cristo o está siendo cambiado a la semejanza de Cristo sin haber visto antes las faltas en que caías contra tu Dios, contra mi Dios? Ninguno de nosotros, hermanos. Todos debíamos saber que estábamos en falta. Y una vez que hay falta, ¿qué hiciste? ¿Entraste a convicción y te arrepentiste? Lo que hablaba esta mañana, hermanos, qué ridículo es tratar de recibir a Cristo sin arrepentimiento. ¿No es cierto? No hay cambio. Si no entiendes de lo que ofendiste a Dios, sin arrepentimiento. Entonces tu trabajo, entonces, si te das cuenta, es ayudar a convencer a tu hijo ¿de qué? ¿De su qué? De su pecado. Tienes que ayudar a tu hijo a convencerle de su pecado. Y si haces un buen papel como mamá, si haces un buen papel como papá, la convicción va a ser siempre, hermanos, su pareja, su compañero, hasta toda la vida. ¿No es cierto? Porque cuando él infrinja la ley, en cualquier etapa de su vida, él va a decir: esto no es correcto ante los ojos de Dios. ¿No es cierto? Porque tú desde niño, al igual que la abuela de Timoteo y a su madre, le enseñaste las Escrituras. ¿Te das cuenta? Ahora, tu pregunta siguiente, ¿cuál sería? ¿Cómo redarguyo? ¿No es cierto? ¿Cómo redarguyo a mi hijo? ¿Cuál es la manera en que puedo redarguir a mi hijo? ¿Cómo lo redarguimos, hermano? Estamos creciendo juntos. Todos de verdad debemos declararnos ignorantes a la Escritura y pedir a Dios su favor, hermano. Pero ¿qué piensas sobre lo que hemos estudiado? ¿Cómo redarguyes, José? Muy bien. Ahí está. Una de las cosas importantes, hermano. Hay dos cosas esenciales. Vamos a trabajar con ellas nada más. Que deben ser trabajadas, que se deben utilizar, que debemos cultivar correctamente. Es la Escritura. La Escritura, hermanos, para traer convicción a tus hijos es muy importante. Entonces, hay dos cosas. La primera es tener conocimiento suficiente de la Biblia. Tener conocimiento suficiente de la Biblia. Debes saber. ¿Y por qué debemos tener conocimiento suficiente? ¿Quién es quien redarguye y la forma en que lo hacemos por medio de... ¿Cuál es el medio? La Biblia, la Escritura. Entonces, ¿qué tan importante es que la conozcas? Sumamente importante. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, debes saber qué porción de la Escritura se puede utilizar para cada propósito de convicción a tu hijo, ¿no es cierto? ¿Cuál vas a aplicar? En este caso, debes conocerlo, debes saber lo que dice la Biblia y dónde lo dice. Porque normalmente nos pasa, es que la Biblia dice, pero ¿dónde? ¿Dónde dice? ¿No es cierto? Y esa es una tarea bien grande, hermanos. Sumamente grande. Y todos tengamos hijos o no, es nuestra tarea hasta para nuestro propio crecimiento, saber y conocer en dónde está y qué dice en cuanto a mi pecado, ¿no es cierto? Debes tener la comprensión de lo que la Biblia dice acerca de los pecados específicos que tu hijo comete. ¿Cuáles pecados específicos comete tu hijo? Mencióname algunos. ¿En qué dificultades está tu hijo? Desobediencia. Mentira. Egoísmo. Chisme. Enojo. ¿Se dan cuenta? Hay varios. ¿Tenemos instrucción bíblica, hermanos? ¿Y dónde está? ¿En qué porción? ¿Qué libro, qué capítulo, qué versículo? ¿Te das cuenta, hermano? Amigo. O sea, es sumamente importante. Puede que necesites algo de tiempo para aprender esto.
Y tenemos que trabajar, saber dónde localizar los pasajes apropiados. ¿Te das cuenta? Parece algo tan simple, hermanos, pero ahí comienza la dificultad. No conoces la Escritura, no sabes el pasaje apropiado a aplicar. Por eso no puedes convencer, por eso no puedes redarguir, porque no sabes dónde está, no sabes qué dijo, cómo lo dijo, a quién lo dijo, para qué lo dijo. ¿No es cierto? Pero con el tiempo, si nos vamos ejercitando, hermanos, va a valer la pena. Va a llegar un momento en que tal vez no recuerdas el verso, pero sabes dónde está la hoja, sabes dónde está el libro, sabes incluso la posición, arriba, a la izquierda, abajo, en medio, y dices, este es el versículo que habla acerca de. ¿Me explico, hermanos? La otra cosa esencial para cultivar correctamente el corazón de nuestro hijo bajo la Escritura es tener, no solamente saber dónde está y qué dice, sino tener la capacidad de explicar a fondo cada porción de la Escritura, hermanos. Esto no es tarea del predicador, es tarea tuya también. Los padres son sacerdotes de su propia casa, las madres son responsables también de sus hijos, y tú tienes que tener la capacidad de explicar a fondo la Escritura, la porción que estás utilizando. Eso es muy, muy importante. ¿Y por qué? Porque tiene el propósito de convencer efectivamente a tu hijo de su pecado. ¿No es cierto? ¿Estás hablando tú o está hablando el Señor ya? Ahora, un paréntesis aquí. ¿Cuántas veces has trabajado con tu hijo mal? ¿Cuál fue la última vez que redarguiste a tu hijo? Bueno, si no me contestas, papá, yo le hablo a tu hijo. Y le voy a decir, ¿qué capítulo, qué libro, qué texto usó y cómo te lo explicó? ¿Y cuál fue la base bíblica para decirte que estabas mal? Y yo digo que estoy hablando de los hijos, pero puede ser la esposa al esposo, ¿no es cierto? El mismo matrimonio o el hermano a otro hermano. Lo aplicamos a cualquier punto, hermano, solo que estamos tomando el principio de los hijos. Entonces, tenemos que tener la capacidad de explicar el texto. Esto con el propósito de llevarlos a un razonamiento correcto. Vamos a hacer un ejercicio, ¿qué les parece, hermanos? En cuanto a aplicar el versículo y explicarlo a nuestro hijo a fin de convencerlo de su pecado y que se arrepienta de ello. ¿Están de acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Alguna vez, quién dijo algo? A ver, ¿qué dijiste tú, Alfred? Mentira. Vamos a hablar de la mentira, ¿qué les parece? ¿Alguna vez has atrapado a tu hijo en alguna mentira? No. Hijos, ¿alguna vez los han atrapado en alguna mentira? Sí. Muy bien, ya fueron honestas por aquí. Muy bien, los han atrapado en una mentira. ¿Qué le dirías conforme a estos dos puntos? Localización del texto, saber dónde está y explicación a fondo del mismo. ¿Qué le dirías? Alguien que me ayude. ¿Cómo lo harías? ¿Qué le dirías conforme a estos dos puntos que estamos aprendiendo? Vamos a llevarlo lo más real posible. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién miente mucho aquí? No se van a levantar todos tranquilos. ¿Quién miente? Y le dice tu papá te cacha en una mentira o lo ves a tu hijo en una mentira. Y le dices, hijo, ¿por qué mentiste? ¿Qué te contesta el hijo normalmente? Ayúdenme, papás, ¿qué les contestan? Porque sí, ese es muy corto, ¿no? ¿Por qué mentiste? Y empieza a haber un diálogo. Y si no lo hacemos, pero a ver, bueno, vamos a bajarlo el nivel. Vamos a pensar que tu hijo tiene 12 años. ¿Qué hacemos? ¿Verdad, hermanos? A ver, piénsenlo. ¿Quién hace esto? Por eso cuesta tanto trabajo, porque nadie lo hace. Nadie lo hace, hermano. Si tu hijo lo ves y te dice, ¿por qué mentiste? Sabes que mintió. ¿Por qué mentiste? Normalmente, ¿qué dice? ¿Cuál es la lectura normal de un niño cuando logras sacar el por qué mintió? ¿Por qué mentiste? ¿Qué te contesta el niño? Ayúdenme. No quería que me regañaran. Exacto. Fuerte. No quería que me regañaran.
¿no? La razón por la que no te dije la verdad, papá, la razón por la que no te dije la verdad es que pensé que me iba a meter en muchos problemas contigo si te decía la verdad. ¿Qué pasa si dices la verdad? ¿Qué es lo que piensa tu hijo inmediatamente? ¿No es cierto? Va a haber muchos problemas. ¿Y qué prefiere hacer el hijo, hermanos? Porque estás aplicándolo mal, ¿no es cierto? Pero ya estás hablando con él, ya te está diciendo algo. Entonces, ¿qué le respondes a ese hijo que te contestó así? Estamos tratando de hacerlo bíblicamente. Ok, pero estamos llegando a lo mismo. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, lo estoy llevando a la mentira. Aquí estoy haciendo una charla con él. Ya logré decirle que miente. Él me dice sí porque tengo miedo, meterme en problemas contigo, me vas a regañar, me vas a gritar. ¿No es cierto? ¿Qué le dirías tú en esa charla? Entramos más fuerte ahí, ¿no, hermanos? Ajá. Entiendo las partes de Alfredo, hermano Emilio, entiendo esas partes. Vámonos, me gusta más cómo estamos trabajando con el hijo, ¿no es cierto, hermanos? Los textos están bien aplicados, no tengo ningún problema, vamos trabajando por ahí. Pero el niño ya nos dijo que tiene miedo de una reprensión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le decimos? Un poquito parecido a lo que decía nuestra hermana. El niño está diciendo la verdad. Tenía miedo de decir la verdad. ¿Está diciendo la verdad? Entonces, ¿a dónde queremos llegar, hermanos? A llevarlo a una, ¿qué? Convicción, ¿no es cierto? Queremos llevarlo a su conciencia, queremos hacerle ver la verdad. Sigo hablando con él, como decía mi esposa, hijo, cuando somos tentados a mentir, casi siempre, ¿no es cierto, hermanos? O hijos, casi siempre tenemos miedos a la consecuencia de decir la verdad, ¿no es cierto? Hijo, ¿es cierto? O le vas a decir, ¿cómo? ¿Por qué dijiste que la verdad? No, ya habló contigo. Hijo, es verdad. En un sentido es hasta natural que tú sientas ese efecto, ¿no es cierto? En este caso tenías miedo de que fueras castigado por tu honradez. En este caso tenías miedo de que fueras castigado por tu verdad. Y es algo muy común que sucede en los niños, hermanos. No te dicen la verdad porque piensan que van a ser castigados por ti, por tu forma de actuar. Y no tienen esa comunicación. Y puede ser que tengan la razón y se lo tienes que decir. Es posible, sin duda ese temor tiene fundamentos, ¿no? Llega a suceder, puedes tener razón. Pero ¿qué le dices? Al parecer tenías más temor a las consecuencias de decir la verdad a tus padres, a mí, que a las consecuencias de desagradar ¿a quién? ¿Se dan cuenta, hermanos? Llevarlos de una verdad que ya te confesó, lo estás trabajando y le estás diciendo que el temor del niño, ¿cuál es? Él no tiene temor de Dios, él tiene temor de ti. ¿Te das cuenta de esto? Entonces tienes que llevarle al temor de Dios. Tienes más miedo de las consecuencias que van a resultar conmigo que desagradar a Dios y pisotear su ley, ¿no es cierto? Por eso les enseñamos las Escrituras. La Escritura es útil ¿para qué? Para enseñar, ¿no es cierto? Y ahorita lo estamos estudiando para redarguir. Y entonces traigo un texto. ¿Cuál texto puedo traer? Ahora sí, ¿no es cierto? Yo puse Proverbios aquí. Los labios mentirosos son abominación ¿a quién? A Jehová. Pero los que hacen la verdad son su contentamiento. Ahí está. ¿Concuerda con lo que le quiero explicar? Entonces date cuenta, antes de que le tengas que decir algo, tú ya tendrías que saber el versículo, el texto y la manera en que vas a redarguir con él, que le vas a convencer, ¿no es cierto? Tienes que prepararte, ese es uno de los puntos que les quiero dar al final. Tienes que prepararte para hacer esta tarea. ¿Te das cuenta? Y ahí está el asunto, ¿no, hermanos? ¿Se dan cuenta? Nos está hablando, nos está diciendo, nosotros le explicamos, encontramos el texto y les decimos que la ofensa fue más grande para Dios, y sin embargo él tiene temor. Cada caso tiene que ser trabajado, hermanos. Estamos hablando de la mentira por ahora. Con un poco de tiempo, con un poco de esfuerzo, vamos a poder aprender a desarrollar la habilidad de entrar a la Escritura y llevarlo a ellos. Pero si no lo estudias tú, ¿qué les vas a llevar? Tus gritos, tu frustración, tu odio, tu rencor. Vas a sonrojárselos en su cuerpo, en su cara. Vas a acabar con ellos, ¿no es cierto?
Y ese no es el asunto. La escritura es útil. ¿Es útil para qué? ¿Para destruir? No, para enseñarnos y redarguirnos, llevarnos a una conciencia y edificarnos. Y tú y yo lo podemos estar haciendo mal. ¿Te das cuenta de esto? Entonces con el tiempo vas a poder explicar, vas a poder aplicar los versículos apropiados que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te va a ir proporcionando y que puedes utilizar para convencer a tus hijos. Entonces, tienen necesidad de ser redarguidos no solo de su pecado los hijos, hermanos, sino también de su necesidad de confiar en Cristo como Salvador, ¿no es cierto? Porque ellos no han sido salvos aún, seguramente, sobre todo si son pequeños. Les enseñas su pecado y también les enseñas que necesitan a Cristo, que necesitan depender del poder del Espíritu Santo, lo que hablábamos esta mañana, para recibir la gracia de Dios, la gracia necesaria para vivir una vida que sea de obediencia y agradable delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, quizás vas a estarte preguntando, ¿cómo vas a encontrar o cómo puedo encontrar en las Escrituras el texto apropiado para el caso específico de mis hijos en este tema, para redarguirlos? La verdad es que te voy a decir una verdad que tal vez te va a frustrar, pero a la vez es una bendición. La forma de hacerlo es sin atajos. Aquí no hay acordeones, hermanos. La forma de hacerlo es estudiando tú la Escritura. No hay otra forma, no hay manera. Tienes que estudiar las Escrituras para hacer efectivo el trabajo de Dios, el trabajo que como padre Dios te ha llamado a hacer delante de tus hijos. Debes invertir tiempo, debes invertir esfuerzo para conocer las Escrituras por ti mismo. Tú mismo tienes que aprenderlas. Debes saber qué es lo que la Biblia dice, dónde lo dice y cómo aplicarlo. ¿Estás de acuerdo? Ahora, hoy tenemos muchos métodos, hermanos, pero sugiero que no. Si tú vas al internet y dices, mándame todos los textos sobre desobediencia, ya lo hace. Pero no hay cosa, y no estoy diciendo que no lo ocupes, pero no hay cosa más preciosa, hermanos, que tú en tu lectura, en tu estudio y en tu intimidad con Dios, tú vayas estudiando y digas, este texto habla de obediencia, ¿no? Absalón mintió a su padre. David mintió al Señor y se ofendió tanto, y aquí puedo ver que la ofensa fue contra Dios y solo contra Él, y al quien le mintió fue a Él. Este es un principio, me explico, solamente cuando tú lo estás leyendo. Entonces, hay muchos ejemplos, hermanos. No vamos a pasar tiempo en esto, pero, por ejemplo, hablando de la amargura. Hebreos capítulo 12, versículos 14 al 15. Del resentimiento, de la amargura. ¿Qué dice Hebreos 12, 14 al 15? Ahí está. ¿Puedes aplicarla a tu hijo cuando se pone muy resentido, muy amargo, está amargado con alguien? Puedes aplicar un texto ahí, ¿no es cierto? Y sobre amargura encontrarás en Proverbios, Efesios 4:31, ¿qué dice, hermano? Y puedes ir reforzando, ¿me explico? Y como ese texto, amor por, ¿cuánto se quieren nuestros hijos por sí mismos? Amor por nosotros mismos. Lucas 9:23, ¿qué dice? Cuando tu hijo se ama tanto o se quiere tanto, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Le explicas, ¿no es cierto? Le explicas y aplicas este texto que ya encontraste. Amor por el dinero. ¿Los niños tienen amor por el dinero? Sí, dicen. ¿No es cierto? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no es cierto? Y así puedes ir viendo la avaricia, las burlas, los celos, las envidias, los chismes, desobediencia. Aquí tengo textos de todos ellos que podemos ir aplicándolos. Falta de atención, falta de respeto, hipocresía, idolatría, están muchas cosas, ingratitud. Nuestros hijos son muy ingratos muchas veces, muy mal agradecidos, no tienen sensibilidad muchas veces. Hay mucho en la Escritura que podemos ir dando cuando se quejan, cuando roban, cuando tienen miedo, cuando hay mentira. Hay mucho, hermanos. Finalmente quiero concluir con esto. ¿Queda claro lo que tenemos que hacer para redarguir, para convencer a nuestros hijos? ¿Está fuerte la tarea? ¿Sí? Hay que estudiar, ¿no es cierto?
hay que estudiar, si no tú les vas a estar dando muy duro en su vida si no lo haces. Examina tus motivos cuando vas a redarguir, hermano. Debes examinar tus motivos cuando vas a redarguir. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Grítales, dales duro, ahí saca toda tu ira, saca todo tu enojo, acaba con ellos. ¿Dice eso Gálatas? No. ¿Y qué es lo que hace el hombre, hermanos? Es lo primero a la que nos vamos, ¿no es cierto? A exterminarlos, a acabarlos. Esta es mi oportunidad, con esto lo voy a poner. ¿Esos son tus motivos? ¿Tu motivo es convencerlo? ¿O tu motivo es sacar tu propia furia? ¿Te das cuenta? Muy importante que sepas qué es lo que quieres hacer. Por eso dice: hermanos míos, si alguno fuere sorprendido alguna falta, vosotros sois espirituales, restauradle, restáurenle. No dice acábenlo. ¿Se dan cuenta? La palabra restaurar es una palabra médica, hermanos, en el griego, y significa colocar un hueso que se ha roto, poner ese hueso en su lugar. Por eso significa restaurar, es lo que significa. La idea es hacer nuevamente útil a esa persona que se le ha roto el brazo, el hueso, la pierna, volverla a hacer nuevamente útil. Y en este caso, si ha caído en pecado, volverla a hacer útil. ¿Te das cuenta? Entonces no te confundas con tus motivos. Que tus motivos no sean para estarle sino más restablecerlo propiamente, hermanos. Que tu motivo no sea acabar con tu hijo. Considérate a ti mismo, no sea que tú también, dice Pablo, seas ¿qué? Tentado. Otra cosa, y fíjate en tu viga antes de que veas la paja de tu hijo. Fíjate en tu viga. Eso el Señor nos recomendó mucho, hermanos. Que veamos nuestra viga antes de ver la paja. Y ahí, hermanos, vamos a entrar a mucha conciencia. Examina tus motivos. Usa terminología bíblica para que puedas llegar a convencer de forma correcta a tus hijos de tu pecado. Porque tú puedes decirle a tu hijo, por ejemplo: no, hijo, es que tú no eres nada abierto, eres muy tímido, por eso es que eres así. Sea abierto, háblale, saluda, diles. ¿No es cierto que somos así los padres? En lugar de llevarlos a un argumento bíblico con palabras bíblicas, hermanos, es muy probable que no le convenzas y nada más le dices que es tímido. Es muy probable que no pase eso. Decirle mejor, hermanos, todos tus pensamientos de timidez que dices tener, todas tus evaluaciones sobre ti mismo, no las encontramos en la Biblia. Tú no eres un muchacho tímido, tú no eres una jovencita así tímida. No son verdades, no son honestas, no son verdades correctas. Tienes que pensar de forma verdadera. Es mucho más exacto hablarles con términos bíblicos, que los lleven a palabras bíblicas que ellos puedan entender. El punto es no les digas una sola palabra tuya, que nazca de ti. No, el Señor dice que eres importante, que Él te ha creado importante y eres capaz de hacerlo. Hacer ver al niño que el pecado es contra Dios, lo hemos visto ahorita, ¿no es cierto? Algo que te va a ayudar mucho es ver que ciertamente cuando un niño peca con un individuo, peca contra su mamá, contra una persona, es verdad, y debemos instruirlo a que vaya y busque perdón a esta persona. Pero lo más importante, hermanos, el análisis final es que el pecado principal es ¿contra quién? Contra Dios. Tu hijo tiene que darse cuenta, al igual que David se dio cuenta de cómo no lo hizo. La idea, hermanos, central de tus argumentos no debe ser, por ejemplo, ¿no te das cuenta de lo mucho que me hiriste cuando hiciste esto? ¿No te das cuenta de lo mucho que me lastimaste? ¿No es cierto que decimos eso, hermanos? ¿No te das cuenta, sabes, no te das cuenta que tu hermano esperaba más? No, hermanos. ¿Cuál sería la pregunta? ¿No te das cuenta de qué? ¿Que has ofendido a Dios? ¿Se dan cuenta? Esa es la pregunta más importante. Los niños, hermanos, no solo deben comprender que ofendieron a alguien, sino que han ofendido a Dios y que ¿qué estamos buscando? Que sean al estándar de ¿quién? Entonces deben comprender que ofenden a Dios y que eso no le lleva al estándar que le queremos llevar, que es el estándar de Jesucristo. Es la vocación a la que lo queremos llevar, ¿no es cierto?
Entonces, este mismo principio, hermanos, vale la pena cuando estés haciendo preguntas. No les digas, cuando yo tenía tu edad, yo no hacía estas... ¿Se acuerdan cómo le decimos, hermano? Cuando yo era pequeño, yo nunca me atrevía... No, eso no edifica, no te lleva a nada. Busca terminología bíblica, ¿de acuerdo? Otra cosa, escoge un tiempo apropiado. ¿Cuántos niños se dan lata, hermanos, aquí en la iglesia? Perdón, en su casa. ¿Cuántos niños dan lata, hermanos? El mejor momento de administrar la reprensión, hermanos, a nuestros hijos es cuando se puede obtener toda la atención del niño, ¿no es cierto? Porque si no lo tienes toda la atención del niño, el niño no va a considerar ese momento. Entonces busca los momentos apropiados. ¿Te ha hecho algo en el súper tu hijo? ¿No? Tal vez funciona, puedes decir, ok, quiero que sepas que estás haciendo esto. Y lo vamos a hablar más tarde. Exacto. Y terminas dándole todo lo que quiere, ¿no es cierto? Y no estás buscando el momento y el tiempo apropiado para tratar ese asunto. Tú no le compras nada, tú le explicas ahí brevemente, ¿no es cierto? Y sabes que en el súper o en la casa de la abuelita no te van a hacer caso. Pero cuando llegas a casa, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a decir a tus hijos, ya se lo dijiste de forma abreviada en el súper, en la casa de la abuela, pero ahora sí, inmediatamente, más tarde, regresando quizá en la noche a tu casa, cuando hay tiempo suficiente para explicar a detalle los cargos, punto a punto, lo que hizo tu hijo, te vas a detener y con toda la atención de tu hijo vas a decir, esto y esto hiciste. ¿Te das cuenta? Muy importante. Ahora, si es necesario redarguirlo frente a la gente, aunque no es el momento, recuerdan que el apóstol Pedro redarguyó al apóstol, el apóstol Pablo redarguyó al apóstol Pedro, ¿no es cierto? Lo hizo, ¿cuánto tiempo le dio el sermón? Nada más, ahí, para que todos se dieran cuenta del pecado, hermanos, no para exhibirlo, que los demás escucharan que había una falta, y ahí lo dejó, ahí se lo dijo, hermanos, se dio cuenta, a veces tendrá que ser necesario, ¿no es cierto? Yo doy mucho, aplaudo a aquellos padres que no se detienen, hermanos, y que enfrente de todos le están diciendo a su hijo, un momento, ¿por qué jalaste el cabello a este niño? Y todo el mundo, ¿cómo nos quedamos, hermanos? Todo el mundo se da cuenta de que hubo una falta, ¿no es cierto? Eso fue lo que pasó con Pedro y Pablo. Pablo redarguye a Pedro y se da cuenta. Entonces va a haber momentos en que sí sea necesario que lo hagas así, pero no para exhibirlo, no delante de la gente. ¿Te das cuenta? A menos que sea necesario. No sé si me explico. Entonces, otra cosa es, selecciona las palabras correctas. Busca palabras correctas. Tienes que invertir tiempo para esto, un esfuerzo. Selecciona las palabras correctas, lo que le vas a decir para expresar. Tienes que detenerte y decir, cuando vienes del súper, decir, ¿qué mandato bíblico voy a aplicar? ¿No es cierto? ¿Qué palabras le voy a decir? ¿En qué manera lo voy a tomar y le voy a hablar? Tienes que pensar en todo esto. No llegues a la casa y ahora sí. ¿No es cierto? Esa vez es como llegamos. Ahora sí, te lo advertí. Y entonces, hermanos, se desata una lucha. No hay cosa más peor, hermanos, que ver a unos padres peleando con sus hijos. Eso es lo más terrible que puede haber. Tienes que seleccionar las palabras, los pasajes, esforzarte en tus propios pensamientos, seleccionarlos con las palabras correctas para expresar cuáles son los mandatos bíblicos que han sido violados por tus hijos. ¿No es cierto? ¿Qué pasajes adicionales, como vimos ahorita, qué citas adicionales para apoyar la acusación que tú le vas a dar? ¿Te das cuenta? Las preguntas que se le preguntarán al niño, ¿qué es lo que le tengo que preguntar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No es cierto? Otra más es preguntas que apelen a su conciencia, que le ayuden a pensar entre lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? No vais a llegar, ¿por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? Y no tienen ni idea de por qué quieres que te conteste eso, ¿no es cierto? Tienes que pensar, la conciencia es un órgano del alma, hermanos, que juzga. ¿Se acuerdan? Dios nos la puso ahí también para entender entre lo bueno y lo malo. La conciencia nos acusa muchas veces, ¿no es cierto? De igual forma acusa a tu hijo. Esta conciencia moral interna tendrá que ser continuamente perfeccionada por medio de la palabra de Dios durante toda la vida de tus hijos. Tienes que estar trabajando con ellos.
¿no es cierto? Cuando tienes que utilizar las escrituras con propósito, ese es el punto, con llevarlos a traer convicción, debes apuntar a la conciencia de tu hijo, no nada más preguntar por preguntar, hermanos. Me salto todo esto rápidamente, y es que, ¿saben qué? El Señor Jesucristo nos pregunta, cuando tú lees, hermano, apela a tu conciencia muchas veces. No sé si te has dado cuenta en tus lecturas personales. Por eso es que sales meditando, por eso es que muchos salen llorando, o salimos llorando, o traes el nudo ahí, ¿no? Porque está apelando a tu conciencia. ¿No es cierto? Estás tú acabado ahí, esperando, afanoso, quieres todo el dinero del mundo, sientes la deuda pesada, sientes que el mundo se va a acabar, no hay manera de comer, no hay manera de pagar. Y Señor, cuando tú lees ahí Mateo 6:28 y dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y tú te preguntas, Señor, ¿me estás preguntando por qué me afano por el vestido? Señor, perdóname. ¿No es cierto? Nos mete muchos porqués, pero con sentido. Mateo 7:31 dice, ¿y por qué miras la paja del ojo que está en tu hermano? ¿Por qué? Y no miras la viga que está en tu propio ojo. ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Siempre está el Señor redarguyendo nuestros pensamientos. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se acuerdan? Entonces, es muy delicado, hermanos, todo esto. Requiere tiempo, requiere esfuerzo. Otro punto que debes considerar es, no solamente trates de traer convicción y redarguir a tu hijo y mostrarle su pecado, también consuélale constantemente, ¿no es cierto? No hay cosa más preciosa, hermanos, que consolar a nuestros hijos. Hoy puedo experimentar con mis nietos muchas de estas cosas, hermanos, que podía haber trabajado en la vida de mis hijos hace mucho tiempo. Y Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha dado la oportunidad de tener buenos hijos. Pero de verdad, hermanos, tienes que alabar con toda sinceridad, porque eso va a animar, va a servir para edificar el amor del niño para contigo y para con Dios. Cuando tú le estás animando, cuando le estás consolando, cuando tú le muestras sus virtudes a tu hijo de forma incesante, en lugar de estar todo el tiempo, mira, eres esto, mira, eres esto, mira, eres esto. Que sean más las veces que lo consuelas que las veces que lo redarguyes. Y no estoy diciendo que bajes el redarguir. Estoy diciendo que sigas redarguyendo, pero que a la vez lo estés edificando. ¿Te das cuenta? Que le muestres, que mantengas a tu hijo bañado, por así decirlo, en un ambiente de elogios. Porque tu hijo no es ningún tonto, ningún torpe, ningún diseño equivocado de Dios como para no entender y ver las grandes virtudes que tu hijo tiene o tu hija tiene. Tienes que bañarlo de todas estas virtudes, que su objetivo personal o tu objetivo personal siempre sea felicitar a tus hijos. Felicítalos. Estuve esta semana con mis nietos y todo, hermanos, todo era perfecto, muy bien, lo haces bien, adelante. Estarlos elogiando, hermano, más veces por cada repetición que administres de redarguir, hermano. La idea no es reducir, entiendan esto, las reprensiones, sino más bien aumentar con frecuencia, con intensidad, las aprobaciones a tus hijos. Esa es la idea. Y por último, la reprensión debe darse con un espíritu afable. Cuando vas a reprender a tus hijos, ¿cómo lo haces? ¿Cómo está tu espíritu? Respirando amenazas de muerte, ¿no es cierto? Pablo, hermanos, nos advierte que debemos ir con un espíritu de mansedumbre. Un espíritu de mansedumbre. Cuando nuestros hijos pecan contra Dios, esto puede evocar en nosotros, indignarnos justamente, por decirlo así. Hicieron lo malo y decimos, no, yo estoy indignado. Hicieron contra Dios, es justo lo que yo pienso. Sin embargo, hermanos, que no expresemos esa posición de forma pecaminosa. Esa es la idea. Que no porque sabemos que han ofendido a Dios, nosotros lo expresemos de otra forma. ¿Cómo? Con un enojo injusto, ¿no es cierto? Como decía, hermanos, no hay cosa más cruel que una pelea entre un hijo y un padre. Entonces, ten un espíritu afable con tu hijo. Y hay muchas formas en que podemos estar redarguyendo, dando convicción a nuestros hijos. ¿Queda claro, hermanos, el tema? ¿Queda entendido cómo tenemos que redarguir a nuestros hijos?
Ok. ¿Hemos fallado? Sí. Tal vez hemos afectado a nuestros hijos. Tal vez nuestros hijos, tú no sabes, pero están afectados por eso. Están intimidados, se sienten inútiles, inmóviles. Pidamos perdón al Señor y vayamos, hermanos, y démonos cuenta. No se trata de inventar, de que son buenos para hacer cosas. Lo son. Vamos a ayudarle a que sean todavía mejores para los ojos de Dios. ¿De acuerdo? Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Te pedimos, Señor, tu favor en estos temas. Enséñanos a dar convicción, a redarguir a nuestros hijos de forma correcta. Y, Señor, que nos des también la sabiduría y la capacidad de poder estudiar las Escrituras para que podamos, por medio de ellas, llevar una relación correcta de enseñanza hacia nuestros hijos. Te suplico, Padre, tu favor, que el Espíritu nos lleve y nos instruya en esta tan grande tarea que tenemos como padres. Y, Padre, bendice a cada familia que está aquí, a cada matrimonio que tiene hijos. Señor, por favor, dales la capacidad y que vean que el tiempo es importante, invertir tiempo en la lectura, en el estudio de tu palabra, Señor, para poder enseñar a nuestros hijos. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.